¿Qué tal, futuros cracks de Python? Bienvenidos a un nuevo video más de esta serie Python 3 Cookbook. El día de hoy veremos más que nada funciones para trabajar con listas y diccionarios. Será un video un poquito largo, así que prepárense. Comenzamos. Vamos a empezar con la función len, que nos sirve para determinar el tamaño de una lista. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una lista. Recordemos que las listas se inician con los corchetes. Y ahora vamos a crear una variable que va a almacenar el tamaño de esa lista. Como ven, es muy fácil utilizar la función len. Ahora vamos a imprimir ese valor y veamos qué es lo que pasa. Y como ven, nos dice de que la lista tiene un tamaño de 3 elementos. Ahora vamos a ver un ejemplo de concatenación de listas. Vamos a crear una segunda lista. Como ven, esta lista igual tiene 3 elementos. Y ahora vamos a crear una tercera lista que va a ser igual a lista y lista 2. O sea, con el símbolo de más hacemos una concatenación de listas, prácticamente igual que como lo hacemos con cadenas de caracteres. Vamos a imprimir lista 3 y veremos qué pasa. Y como ven, lista 3 tiene exactamente 6 elementos, que son los 3 de lista y los 3 de lista 2. En los anteriores videos también comentamos de que las listas, a diferencia de las tuplas, sí pueden cambiar sus valores. Vamos a hacer esto de una manera muy sencilla. Para esto, vamos a decir que lista, le indicamos el índice del valor que queremos cambiar. En este caso tenemos 3, o sea que va del 0 al 2. ¿no? Porque dijimos de que su numeración empieza desde el 0. Ahora, si yo quiero cambiar el valor de en medio, tendría que utilizar el índice 1. Y le voy a decir que va a ser igual a perro. Ahora, si imprimimos la lista, veremos su nuevo valor. Como vemos, ya el valor de lista en el segundo elemento, que sería el índice 1, ya cambió por perro y anteriormente tenía manzana. Ahora, si queremos eliminar un elemento de una lista, lo podemos hacer por medio de la función del. Y le voy a especificar el nombre de la lista de la que quiero eliminar y el índice. Le voy a decir que elimine el índice 0. Volvemos a imprimir la lista y veremos qué pasa. Como ven, ahora solamente tengo 2 elementos. Vamos a decirle que también nos imprima el tamaño de la lista. Ejecutamos otra vez el archivo. Ahí está. Iniciamos la lista con 3 elementos. Después eliminamos uno, eliminamos el primero. Luego imprimimos el nuevo valor de la lista y al final también imprimimos su nueva longitud. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora en el cual haremos una asignación a una lista por medio de datos que pediremos en un ciclo. Esto consistirá en que en un while vamos a preguntar si se desean ingresar más datos, se irán agregando a la lista. Cuando dejemos en blanco, o sea, no ingresemos algún dato, el programa va a parar y nos mostrará en otro ciclo cuántos datos, mejor dicho, los datos que se ingresaron. Para esto, vamos a hacer unas variables. La primera será lista
la vamos a inicializar en nada, vacía, y la variable datos es igual a vacío también. Y ahora vamos a iniciar el ciclo para preguntar while true. Ahorita vamos a explicar por qué while true. Ahora le vamos a preguntar datos es igual a input. ¿Desea agregar más datos a la lista? Deje en blanco para detener. Ahora vamos a preguntar aquí if datos igual a vacío, que va a decir break. O sea, significa de que si en dado caso de que el usuario no ingrese algún dato y presione tecla enter, el programa va a terminar. De lo contrario, lista va a ser igual a lista más datos. De esta manera le concatenamos datos a la lista. Y ahora vamos a salir del ciclo y vamos a mostrar en pantalla cuántos elementos, mejor dicho, vamos a mostrar en pantalla los elementos que se agregaron para esto. Vamos a poner for i in lista. Dos puntos y ahora imprímeme i. Recordemos de que no es la mejor práctica poner variables de una sola letra, pero para este caso lo vamos a dejar así. Ahora vamos a correr nuestro programa. Nos pregunta, ¿desea agregar datos a la lista? Le damos enter y el programa termina. Vamos a preguntar, mejor dicho, a correr el programa una vez más. Le vamos a decir papaya, pera, manzana, y ya no quiero agregar más datos, así que lo voy a dejar vacío y presiono enter, y al final, como ven, nos muestra todos los datos que se agregaron a la lista. Vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual vamos a imprimir por medio de un ciclo for los índices y los elementos de una lista. Para esto haremos lo siguiente, vamos a definir una lista que es igual a unos cuantos elementos, en este caso perro, gato, pollos, vacas. Ahora vamos a hacer el ciclo for, la variable que controlará el ciclo será i, in. Habitualmente hacemos esto, pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta manera. Len lista. ¿Esto para qué? Para que el ciclo sea del tamaño de los elementos de la lista. Mejor dicho, de la longitud de la lista. Pero si lo hacemos así también nos generará un error. Para esto utilizaremos la función range. Abrimos nuestra indentación y ahora le diremos imprime este mensaje que dirá el índice. Ahora aquí vamos a imprimir el índice de la lista en ese momento más strin. La función str sirve para convertir a cadena, en este caso i es un entero, lo vamos a convertir a cadena para que lo podamos concatenar sin problemas. Le pertenece al elemento y diremos lista de i. Esto se lee así. Cada vez que el for de una iteración y tendrá un valor diferente, empezará del 0 hasta el número de elementos que tenga esta lista. En este caso, cuando i valga 1, nos imprimirá el valor de la primera posición, bueno, mejor dicho, de la segunda en este caso, porque recordamos que las listas empiezan desde 0. Cuando i vale 1, nos imprimirá gato. Cuando i vale 0, nos imprimirá perro y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a
ejecutar el programa y veamos qué pasa. Y ahí está. El índice 0 le pertenece al elemento perro y así sucesivamente se va con los demás elementos. Veamos ahora unas funciones que ya hemos visto en el manejo de strings, pero también las podemos aplicar a las listas. En este caso sería la función in y la función not_in. Por ejemplo, vamos a imprimir la evaluación de buscar, por ejemplo, elemento perro in lista. Veamos qué pasa. Y nos dice que es true porque este elemento perro sí se encuentra dentro de esta lista. Ahora, si ponemos la función not_in, ¿qué nos devolverá? False. Ahora, si ponemos un elemento que no se encuentra ahí, por ejemplo, gallinas, nos devolverá true, porque efectivamente ese elemento no se encuentra. Y por el contrario, si ponemos solamente int, veamos que nos devuelve, pues nos devuelve false. ¿Por qué? Porque este elemento no se encuentra en esta lista. Una de las particularidades que tiene Python a la hora de trabajar con listas es de que podemos hacer una asignación múltiple de sus elementos a unas variables en las que necesitemos que esos elementos se encuentren. Por ejemplo, voy a crear una lista que se va a llamar perro y va a tener 3 elementos que corresponden a su raza, en este caso es labrador, su color, vamos a poner que es negro, y su edad, 3 años. Ahora, si yo quiero tener una variable para cada elemento de esta lista, tendría que hacer este procedimiento. Por ejemplo, empecemos por la raza, es igual a el nombre de la lista, que se llama perro, y el índice del elemento al que quiero igualar. En este caso, pues ya de esta manera ya quedaría igualado. Como lo comprobamos, vamos a imprimir el valor de la variable raza, ejecutemos nuestro script y efectivamente ahí está. Pero ahora, tendría yo que repetir esto las veces que fueran necesarias para obtener todos mis elementos de esta lista, o podemos hacerlo de una manera un poquito más fácil que nos ofrece Python. En este caso sería poner las variables en el orden en que van los elementos de la lista que quiero tomar. En este caso iría primero raza, después iría el color y iría la edad. Y todo esto lo igualamos a la lista perro. Ahora, si yo imprimo el valor de cualquiera de estas variables, ya me saldrá en consola. Como ven, ahí está. Reglas de esto. El número de variables que quiero igualar a los elementos de la lista debe de corresponder obviamente al número de elementos que hay en la lista, ¿no? Y pues eso sería todo en cuanto a este método de asignación múltiple de variables. Supongamos que queremos saber el número del índice de algún elemento de una lista, lo hacemos mediante la función index. Para esto, hagamos una lista. Vamos a ponerle raza, edad y color, ¿no? Ahora, yo quiero saber el número de índice del elemento edad de esta lista. Para eso, vamos a imprimirlo mediante la función index. Ponemos el nombre de la lista, la función index, y le pasamos como parámetro el elemento. Vamos a ejecutar esto. Y como ven, me dice que pertenece al índice 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pusiera, por ejemplo, un elemento que no existe? Vamos a ponerle aquí. Marca un error. ¿Por qué? Porque el valor de ese elemento no está en esa lista y por ende, pues me dice de que me dice el error de que, pues, obviamente ASD o ese valor desconocido no se encuentra en nuestra lista y ¡pum!, ¿no? Termina. Veamos ahora unas funciones para agregar e insertar elementos a una lista. Supongamos que tengamos una lista aquí, normal, unos elementos simples.
y queremos agregarle un elemento más. Esto lo podemos hacer mediante una concatenación, como vimos en un ejercicio pasado. De esta manera, ponemos lista es igual a lista o el nombre de la variable que contenía la lista más el elemento que se le iba a agregar. Si nosotros imprimíamos esto, nos daba la nueva lista con el último elemento agregado. Pero esto lo podemos hacer de otra manera, una manera más sencilla, por medio de la función append. Esta función solamente le tenemos que pasar el elemento que queremos agregar al final de la lista y con eso lo agregará. Se nos olvidó imprimir aquí, vamos a imprimir para corroborar. Y ahí está. Ahora, si queremos insertar un valor, pero queremos especificarle la posición que va a ocupar, lo podemos hacer mediante la función insert. La función insert lleva como valor o como parámetros la posición donde va a ir el nuevo elemento. En este caso vamos a agregar el elemento vacas en la posición 1. Imprimamos el valor de la lista y veamos si efectivamente lo hizo. Y como ven, inicializamos la lista con 3 elementos y al agregar, mejor dicho, al insertar el nuevo elemento, le dijimos que lo pusiera en la posición 1, que estaba ocupando el elemento gato. Lo que hizo Python fue insertar el nuevo elemento entre el elemento 0 y lo que era el elemento 1, lo que hizo que ese elemento 1 se desplazara para insertar nuestro nuevo elemento y nos generó la nueva lista. Veamos ahora el método remove, que sirve para quitar elementos de una lista. Empecemos por declarar una lista sencilla, igual. Y ahora, por medio del método remove, le pasaré el nombre del valor, en este caso quiero que sea perro, y veremos qué pasa. Como ven, el método remove eliminó ese elemento con ese nombre. Ahora, anteriormente también lo hicimos de esta manera. Podríamos, por ejemplo, eliminar por medio de la función del, pero teníamos que pasarle el índice, que en este caso, bueno, vamos a utilizar el índice 1. Y lo elimino. Como vemos, hay dos métodos para, mejor dicho, dos métodos para eliminar elementos de una lista. Solamente que uno es por medio del índice y el otro es por medio del nombre, o mejor dicho, del elemento. Si lo que queremos es ordenar una lista, tenemos a la mano el método sort. Para esto voy a crear una lista nueva que se va a llamar números. Le pondremos valores aleatorios. Y ahora vamos a proceder a ordenarlos. Ordenaré la lista de palabras que tengo. Para eso le aplicaré el método sort. Y también ordenaré la lista de números con el mismo método. Ahora vamos a imprimir ambas listas para corroborar si funciona o no este método. Y como ven, aquí Python, por medio del método sort, nos puede ordenar tanto listas que contienen números como listas que contienen cadenas de caracteres.
Vamos a finalizar esta parte de listas viendo unas funciones de conversión. Para esto vamos a hacer una lista y una tupla. En este caso acabamos de definir una lista y vamos a crear nuestra tupla. Recordemos que el constructor de la tupla son las comas. Pudiera la tupla ir de hecho así, por ejemplo, vamos a ponerle ahora, si yo imprimo, por ejemplo, print type tupla, me dirá que mi variable tupla pertenece obviamente pues a una tupla. ¿Por qué? Por los valores separados por comas. Aunque nosotros por convención le agregaremos también los paréntesis. Ahora, voy a crear una variable que se va a llamar nueva lista, que va a ser igual a list tupla. Imprimiré el valor de nueva lista. Aquí me equivoqué, no es lista, sino es la función list, la que va a convertir esta tupla a una lista. Vamos a ver si es cierto. Ahora nos dice que nueva lista pertenece a la clase lista. Imprimamos también su valor. Nos dice que es de la clase lista y efectivamente los valores nos los está imprimiendo ya en formato de lista. Veamos la diferencia entre una lista y una tupla. Como ven acá, los constructores son diferentes. Ahora, por el contrario, si queremos convertir de una lista a una tupla, lo hacemos por medio de la función tuple lista. Ahora vamos a imprimir nueva tupla. Veamos si es cierto. Y como ven, ya el valor de lista se nos está imprimiendo con el formato de tupla. Pasemos ahora un poquito más a fondo a ver los diccionarios. Recordemos que los diccionarios se guían por los elementos de clave-valor. Son un poquito diferentes a las listas y por ende se accesan de manera igual diferente. Pongamos un diccionario de prueba que se va a llamar diccionario. Abrimos nuestras llaves y vamos a poner nuestra clave que se llama lenguaje y contendrá el valor Python. La siguiente clave será autor y contener el valor Guido. Ahora, vamos a evaluar, mejor dicho, por medio de la función in, si existe una clave dentro de este diccionario y posteriormente preguntaremos si existe un valor. Para esto preguntaremos lenguaje in diccionario punto case. Le estamos preguntando a Python si la palabra lenguaje es una clave de este diccionario. Veamos lo que nos responde. Nos dice que sí pertenece. Ahora vamos a agregarle una letra para modificar esa clave y volvemos a preguntar a Python. Nos dice de que no hay ninguna clave dentro de estas dos que se llame lenguajes. Ahora, para preguntarle si existe un valor,
En este caso vamos a preguntarle si el valor Python existe por medio de la palabra reservada value. Ahora ejecutamos el script y nos dice que sí, efectivamente hay una clave que se llama Python. Vamos a agregarle unas modificaciones. Mejor dicho, hay un valor que se llama Python, porque las claves se verifican con el método case. Ahora me dice que es false. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor que se llame Python ASDA, ¿no? A veces checar si un valor existe o una clave existe dentro de algún diccionario es un poco tedioso. Para esto Python nos facilita una función que se llama función get, que esta función lo que hace es buscar una clave dentro del diccionario. Si esa clave existe, nos devuelve su valor. En caso de que no existiera, ese método nos regresa un valor que nosotros le estamos indicando. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a imprimir print el lenguaje es, y vamos a concatenar diccionario.get. Vamos a decirle que nos traiga la clave, el valor de la clave lenguaje. En caso de que no existiera, que nos diga no existe. Pero en este caso sabemos de que sí existe esta clave y por ende sí va a ser posible traer este valor. Vamos a corroborarlo en Python. Y como vemos, sí nos trae el valor porque de antemano sabemos que existe. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo le pidiera que me trajera el valor de una clave que no tengo? Por ejemplo, vamos a ponerle versión. Vamos a ver qué pasa. Y en este caso me dice el lenguaje no existe. ¿Por qué? Porque no logró encontrar la clave con el nombre versión dentro de las claves que tiene este diccionario y por ende lo que hace es retornarme un valor que le programamos para que nos lo devuelva en caso de no encontrar la clave que solicitamos. Para finalizar este video vamos a ver una función que se llama setDefault que trabaja con los diccionarios de una manera interesante. Esta función lo que hace es buscar una clave y un valor en un diccionario. Si existen estas claves y estos valores que nosotros le pasemos, lo que hará será pues, no modificar el diccionario. De no existir esa clave y ese valor en el diccionario, lo que hará será agregarlo. Veamos cómo funciona. Vamos a borrar esta línea. Vamos a decir diccionario.setDefault. En este caso, la clave es, vamos a poner versión, y el valor será 3.6. Ahora, imprimimos diccionario y veamos qué pasa. Como ven, en este paso, la función, el método setDefault, al no encontrar esta clave versión acá o en cualquier parte de nuestro diccionario, la agrega y le pone un valor por default. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hacemos esto otra vez, pero con otro valor y volvemos a imprimir? Veamos qué pasa. Como vemos acá, la función setDefault primero nos agrega el valor 3.6 en la clave versión y nos imprime lo que es este diccionario. Pero al ejecutar este código por segunda vez no nos reemplaza el valor de la clave versión por el nuevo valor que sería 4. ¿Por qué? Porque este método solamente funciona si esa clave no está previamente establecida en el diccionario. Si esa clave ya está establecida y ya tiene un valor,
omitirá el paso de la sobreescritura y solamente nos devolverá el valor por default. Y bien, esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.